corazón, es decir, el corazón lo tiene escrito, no solo está escrito en la Biblia, sino está escrito en el corazón, eso es creer. Que nuestra boca hable. Hablar quiere decir confesar lo mismo que Dios declara con su boca. He aquí, Dios habló una vez y lo escuché 2 veces, que es la segunda, es cuando yo me escucho a mí mismo hablar la palabra de Dios. Frutos de tus labios que invocan el nombre del Señor. Así que del Señor es la salvación viene del Señor, la fortaleza, el gozo, nuestra paz. Él es nuestro Dios de paz y Él es el que nos revela, muestra. Su Santo Espíritu nos ha dado y la unción nos ha sido depositada, así es, para conocerle. Que el Padre de gloria os dé a cada uno por petición, porque estamos tomando la Escritura y la estamos declarando como oración que da el Espíritu, nos dé espíritu de sabiduría, de conocimiento, de revelación, de entendimiento. Cuán hermoso es entender, cuán hermosa es la claridad en el interior espiritual. Aleluya, sobre las cosas espirituales. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos vas a mostrar en la palabra viviente, en la palabra escrita. Nos vas a mostrar, Señor, tus propósitos, tus caminos, el camino de tu voluntad, tu preciosa voluntad, para la edificación de todos y cada uno de nosotros. Andaremos y caminaremos y correremos. También tenemos nuestro lugar de estar sentados en lugares celestiales de autoridad juntamente con Cristo, por encima de todo principado, potestad y nombre que se nombra. La iglesia, Señor, es el cuerpo. Donde está el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Sí, Señor. Aleluya. Todo oído oirá y entenderá. Conocerá la salvación del Señor. Crecerá. Son tiempos de incrementos, de añadidura, incremento espiritual. He aquí el Espíritu nuestro es quien recibe el material que enseña el Espíritu, la enseñanza, la doctrina, la revelación, Señor. Y aquí estamos dedicando y ofreciendo todo nuestro ser, todos los miembros de nuestro cuerpo. Sí, Señor. Cuando os reunís, dice el Señor, trae alguno palabra, enseñanza, cántico, salmos, revelación. Y Señor, tu Espíritu Santo es quien da y reparte a cada uno como Él quiere, procurando la edificación mutua de todos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque aquí no venimos a usar el ojo, a usar la vista. Venimos a reunirnos juntos y en armonía, para que veamos la salvación del Señor, cuán grande es en quienes nos rodean. Amén. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús, y decimos amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Vamos a tomar nuestros lugares y a enviar a nuestros hijos e hijas a su clase con sus maestras. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Mucho me alegré cuando me dijeron subamos a la casa del Señor y entraremos por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanzas. Amén.
y diré, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él. Aleluya. Recuerde, los labios tienen su función de presentar frutos que invocan quién es Jesús, que invocan la revelación sobre la cual somos edificados, la iglesia. Amén. Aleluya. Quiero que adore al Señor desde su corazón. Adore al Señor desde su corazón en su espíritu. El Señor nos lleva a la carta de San Pablo a los Filipenses. Y toda la carta es un solo mensaje o es el cuerpo del mensaje, aunque tengamos subdivisiones como los capítulos o secciones que son los párrafos, pero es un solo mensaje. Esta carta preciosa es para la iglesia. Quien no es de Cristo, no es para él este mensaje. Esta carta es Pablo escribe a la iglesia en Filipos. Ahora, en el panorama general del espíritu de la carta, vamos a encontrar los siguientes aspectos generales. Aquí es donde nosotros queremos entrar en el terreno, entrar en el espíritu del mensaje. Si nosotros ya somos del Señor y ya pertenecemos a una comunidad cristiana o de creyentes, no importa el número de personas que se reúnan cuando yo vengo o cuando tú vienes, tenemos varias ideas que surgen, que a lo mejor no las anotamos para preguntarlas al pastor, pero eso es importante, anotar tus preguntas o ideas que tienes al respecto de integrar y ser parte de una comunidad local de creyentes. Pero ¿cuál carta del Nuevo Testamento tiene mucho para responder a todas esas cosas que están en nuestra imaginación, que pertenecen y las sentimos cada vez que nos reunimos porque son una realidad en nosotros? La carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses es la realidad de una iglesia consolidada. La realidad o la visión de una iglesia que tiene unas características de fuerza, de gozo, que tiene unas características de entender su vida como cuerpo. Entonces, esto nos ayuda mucho a entender lo que ellos fueron alabados y fueron elogiados, mejor dicho, porque en ellos se pudo ver algo que en muchas otras comunidades era cosa que aún no todavía. Vamos a darnos cuenta de esos puntos, por favor. Vamos a darnos cuenta de esos puntos muy importantes. Si solo usted está pensando en su antigüedad en esa silla, eso no tiene trascendencia. Eso no tiene comparación con los filipenses. Tenemos que ver a los filipenses para ver cómo estamos nosotros. Entonces, dice el capítulo 1, versículo 6, es el apóstol Pablo, apóstol de ellos, y el Espíritu Santo atendiéndolos, trayéndoles esta palabra. Dice, estoy persuadido de que el que comenzó
en ustedes, vean el plural, en ustedes. Esto es el pensamiento corporativo, colectivo, grupal, local, todos en el lugar donde se ven, se reúnen y saben quiénes son en ustedes. El que comenzó. Quiere decir que Pablo conoció el comienzo, ellos supieron de esa obra que el Evangelio por la palabra de Cristo predicada comenzó en ellos. Ya tienen un progreso, añadidura, crecimiento, ya se les ha ido edificando y esto está monitoreado, supervisado por el apóstol Pablo. Pero Pablo sigue diciendo quién es el que edifica a cada creyente y eso es importante. Esto consolida la fe. ¿Quién es el que edifica? ¿Quién es el que va a edificar al que recién acaba de oír la palabra y la palabra ya le dio esa semilla de la vida eterna y ya comienza a usar su boca confesando lo que está creyendo? Dice Pablo, es el Señor el que comenzó y es el Señor el que continúa en ustedes la buena obra de edificación. La iglesia consolidada o la iglesia fundada o la iglesia que está activa en el Espíritu sabe que la obra la hace el Señor y es una obra sin interrupciones. Tome nota de eso, sin pausas, sin interrupciones, no es intermitente, no es a veces sí, a veces no. Tampoco esa obra no es un asunto de su parte en donde usted piensa con esta idea muy particular que de pronto tiene o pudiera tener. Dice, cuando voy a reunirme, allí estoy haciendo la obra porque la tomé por un momento. Y luego me brinqué 2, 3 reuniones, allí no hice obra porque no la tomé. No, es muy importante ver el sentido de la palabra. Aquí quien hace la obra es el Señor en nosotros, en nosotros. El Señor no hace la obra en el calendario, el Señor hace la obra en nosotros. Entonces, pongamos el tiempo en su debida perspectiva. Es de persona a persona, es el Señor en nosotros. Aunque nosotros tengamos una programación natural de los días y de las horas y de nuestros horarios libres y de nuestros días libres y de que puedo a veces, etcétera, pero el Señor no se filtra a través del calendario, se filtra a través de su palabra y de su espíritu. El Señor está en nosotros a través de su palabra y de su espíritu, no del calendario. Por eso es que una iglesia consolidada, fundada, sólida, si la describo más, es una iglesia que no patina en alguna confusión en donde la llanta del eje trasero esté en un lodazal y sí da vuelta pero no avanza. Eso, si así como lo conocemos en un cuadro natural de ver a un carro atascado, imagínese eso en el entendimiento, en los pensamientos, en el tener ese pensamiento encerrado allí que no puede uno salir. Eso no lo tenían los filipenses. Los filipenses tenían bien claro de que el evangelio es movimiento y ellos son la edificación y ellos reciben la edificación. Vean, la obra la hace el Señor. Entonces, esta iglesia estaba gozosa. ¿Por qué? Porque creían firmemente
que la obra la hace el Señor. La obra la hace el Señor. Este versículo sexto, 1:6, es uno de los versículos clave en este primer capítulo para conocer el estado, la condición de una iglesia consolidada. Ese término me costó mucho comprenderlo. Solamente yo escuchaba carga consolidada, no sabía qué era eso. Carga consolidada en los transportes. Ya lo comencé a usar ese término y entre más lo uso, mejor lo capto, su sentido, su significado. Los filipenses es una iglesia, es un cuerpo local de creyentes que yo cuando abro esta carta frente a ustedes, yo quiero saber si había alguna sección en ellos donde tenían alguna leve confusión. Para decir, ya ven, todos tienen alguna leve confusión. O también me voy por otro lado y quiero saber si ellos tenían algún aspecto de religiosidad para decir, es común que haya religiosidad. No, hermanos, no. Esta carta muestra a una iglesia limpia, a una iglesia que es elogiada, a una iglesia que está creyendo lo fundamental, a una iglesia que cree desde el primer día lo que le dijeron desde el primer día. Ah, qué tremendo es eso. Como que si ese primer día no se ha acabado, no se ha metido el sol. A ellos les dijeron, fíjense bien, a ellos les dijeron, vamos a leer desde el versículo 3, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, en todas mis oraciones siempre ruego con gozo por ustedes. Vean qué combinaciones. Ellos están recibiendo por la carta orar y gozo, oración y gozosos, esa combinación. A ver, fulanito y fulanita o hermanos, vamos a orar. Y de pronto un hermanito dice, ¿y por qué, pastor? ¿Cómo que por qué, hermano? Vamos a orar. ¿Pero por qué? Porque tenemos gozo nomás por eso. Ah, no sabía que podíamos orar nomás porque tenemos gozo. Vean, el espíritu de la iglesia de los filipenses dice, en todas mis oraciones siempre ruego con gozo, con gozo. Nunca hagas de la oración un asunto que es un medio humano y a la vez espiritual, donde canalizas todos los pesares. No. Si así nos enseñaron a orar, ¿ves allí cómo ya nos programaron a pensar eso sobre la oración? Vamos a orar. ¿Por qué? Porque sentimos gozo. Y vamos a orar por alguien porque sentimos gozo al pensar en ellos. Vean la expresión tan libre o tan abierta de la claridad que ellos tienen. No están hechos a la maña de alguien. Eso es muy importante. Ninguno de nosotros debe estar hecho a la maña de alguien, a la religión de alguien, al sentido cuadrado de alguien, al aspecto mental religioso de alguien. Ellos pueden decir, tengo gozo porque oré, o voy a orar porque tengo gozo. Cualquiera de los dos, ellos tienen ese sentido tan natural. Y no solamente en lo individual, sino al estar reunidos. Entonces dice el siguiente versículo, por su comunión en el Evangelio desde el primer día. Ese primer día es encontrarlo en una carta a una iglesia, por parte de un apóstol, por supuesto, hace un énfasis como punto importante puesto primero o al principio de la carta y no
en el colofón o en las salutaciones finales. En esta iglesia tenemos una respuesta inmediata desde el primer día. Imagina esto. Vamos a suponer que la primera fila de aquí, hermanos y hermanas jóvenes y adultos, ellos hoy escuchan el Evangelio y hoy reciben la salvación del Señor, su rostro cambia, se llenan de gozo, en su corazón palpita la vida eterna y saben ellos que creen porque su corazón cree y su boca lo confiesa y se les dice, ustedes ya son parte de la iglesia desde el primer día. ¿A cuántos de nosotros nos dijeron eso? ¿Ven? ¿A cuántos de nosotros nos dijeron eso? Los filipenses, en su historial de fe, el primer día los marcó. Es muy importante cuando tú abras una célula o cuando comiences un territorio a invadirlo con el Evangelio o cuando te relaciones con alguien por primera vez, el primer día no lo dejes pobre en palabras. No le digas al hermano que apenas está viniendo, ahorita nomás te quiero decir este poquito, después te digo más. ¿Por qué ese formato? Está en todos los mensajes, en todas las escuelas, en todos los púlpitos. Eso no me gusta. No me gusta que comiencen a decirnos poquedades. Hoy nomás les quiero hablar poquito, luego les digo más. Los filipenses es un panorama de una relación, de un cuerpo de creyentes en una región y ciudad donde respondieron primero recibiendo toda la palabra y creyendo que eso los hace ser todo lo que ellos oyeron de la palabra del Evangelio desde el primer día, Entonces, tanto para Pablo como para ellos el primer día es un día donde dijeron, Apóstol Pablo, ¿es verdad que desde el primer día que oí el Evangelio comenzó la obra en mí? ¿Qué hay que responderle a esos hermanitos tan tiernos? No le des vuelta, se les dice enfáticamente, sí, desde el primer día el Señor comenzó la obra en ti, punto, ya no le revuelvas más. Cállate la boca si ya no tienen más para decir, hasta allí déjalos. Desde el primer día, por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, y entonces se les explica qué pasó ese día. Se les identifica quién estuvo ese día. Dice, estoy persuadido. Pablo está hablando como un testigo de ese día. Pablo está hablando como un testigo, diciendo, estoy convencido de lo que pasó en ese día porque lo vi, estuve, presencié, me constaté, lo verifiqué. Así habla un testigo. Estoy convencido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, aleluya, la perfeccionará. Aleluya. Perfeccionará es hablar de un destino que lo podemos describir con varias palabras. La completará, la madurará, la entregará terminada, los hará a ustedes a su imagen y semejanza de Él. Perfección es un término que solamente una persona lo puede realizar. Está diciendo el Señor, yo soy el que los perfeccionaré, yo soy el que los voy a perfeccionar. Y es obra, término de edificación, y es buena obra. Aleluya. Buena obra es de la calidad divina.
propio de la naturaleza divina. Amén. Entonces, hasta el día de Jesucristo, ¿ven? Este versículo en este primer capítulo es la introducción a la vida que conocieron estos filipenses. Ahora, vuelvo a un punto muy importante. Si nosotros le predicamos de otra manera, de otra forma, con otras palabras, con algo medio cortado, nunca tendremos a una congregación como los filipenses, porque lo llevamos por otro lado, a la usanza de, y ahí entra tu corriente, tú. Tenemos que tener cuidado. Entonces, entramos al capítulo 2 y vamos a ver qué hay en este corte que es el capítulo 2. Una iglesia consolidada, Ahora, vamos a ir identificando el despertar de la fe y se los voy a explicar. Ese despertar quiere decir que los filipenses, como toda iglesia que está atenta a la obra, quiere saber cómo puede poner su fe a participar. Esa es la temática como eje central. No digo que es el único, pero es importante. Si nosotros somos una iglesia, en todos debe haber este sentir. Pastor, ¿cómo puedo poner mi fe a participar? Mi fe a participar. Quiero ver, fíjense ustedes, si el Señor habla de su obra, eso nos alimenta como nutrir nuestro espíritu para que aspiremos a nosotros también ver la obra de nuestra fe. Entonces, la carta a los filipenses nos va a dar esa vista o esa visión de cómo ellos pusieron en participación o a participar su fe. Es capítulo 2, versículo 12, dice: por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido. Tenemos ahí un término clave: obediencia. Obediencia sencillamente es estar actuando sobre la palabra como hacedores. De inmediato ellos comprueban que lo que están oyendo es para vivirlo. Entonces la obediencia es ese concepto que encierra o engloba la práctica. Dice, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Qué gran verdad. De inmediato, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Esto es radical. Radical quiere decir que nunca se te va a olvidar que eres salvo, nunca. ¿Por qué? Porque te están diciendo con temor y temblor. Nunca se te va a olvidar, nunca vas a entrar en una confusión teológica o temas esos que no me gusta discutir o enseñar, que si la salvación se pierde o no se pierde. Nunca he tocado ese tema desde el púlpito. ¿Por qué? Porque alguien arrastró a muchos por esos caminos que son discusiones que no aprovechan para los oyentes. Pablo le dice a esta iglesia, vean, ocúpense en su. Es como decirles, tú eres salvo, tú eres salva, tú eres salvo, tú salvo. ¿Cuál es el asunto allí que
que yo tengo que arguir o que tengo que dudar o me están ofendiendo diciéndome que soy salvo. No, esa es una iglesia limpia, una iglesia con sana doctrina, una iglesia que no ha escuchado a otros teólogos que ya confunden a la gente. Su salvación. Pablo no era un maestro como los de hoy que al final de su estudio bíblico dice, ¿alguien tiene alguna duda? Eso también no me gusta. Nunca se debe de poner eso así en esa cuestión. ¿Alguien tiene alguna duda? Pues entonces enseñaste dudas. Pablo es enfático. Él afirma, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Eso es radical, eso te envuelve por entero y te dice, esto es eterno, esto se cuida con el corazón, esto se cuida, no con la cabeza y los pensamientos, no con las emociones y los sentimientos, esto se cuida con todo el corazón. Y dice, porque Dios es el que produce. Dios, vean, en el capítulo 1, el Espíritu Santo le dijo a la iglesia, Dios es el que comenzó en vosotros. Ahora en el capítulo 2 le dice, Dios es el que produce en ustedes. Ven ese seguimiento y ven esa apertura de cómo les abre más margen de revelación, cómo les lleva a un horizonte de revelación donde ellos ya están demandando más. Entonces, ¿por qué? Porque ellos van empujando más en el espíritu a saber cómo pueden poner su fe en participación. Entonces ya se les está explicando, Dios es el que produce en ustedes. Es decir, Dios no escogió a algo distinto a la iglesia para producir algo que Él quiere para sí, sino escogió a la iglesia para producir algo que Él quiere en ustedes. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuáles son los renglones o los rubros o los segmentos de lo cual esto se va a tratar? Dice, es el que produce lo mismo el querer como el hacer. Aleluya. Ahora, esto es grande, esto ya es un nivel medio hacia lo avanzado, ya estamos dejando lo básico, estamos dejando el primer día, estamos dejando el inicio de la obra, ahora ya nos llevan a un día avanzado, donde nos dicen, miren, ustedes van a tener una fe que va a participar, pero Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Ay, suena tan sencillo porque hemos usado eso de querer, hacer, pero son ideas profundas, de veras, te lo digo, son ideas profundas. No resumas una verdad espiritual, escritural, a un pensamiento momentáneo. Tienes que, con eso me refería a que no se trata de ocurrencias. Esto es muy profundo. Dios nunca se separa de su obra que Él comenzó. Recuerda, no la interrumpe, no es alguien intermitente, no la suspende por ninguna causa. Ahora, Dios sacará de su obra algo que Él
quiere. Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Noten que ya van dos cosas identificadas como buenas. Buena la obra, buena la voluntad. Aleluya. Buena es la obra, buena es la voluntad. Ahora, amados hermanos, a ustedes les hablo, son tan antiguos como yo en esta casa. No debemos decir, no le entendí qué es buena obra, no le entendí qué es buena voluntad a estas alturas. A estas alturas. El sello de que algo es de Dios es que es bueno. Ese es el sello. Y vio Dios que todo era bueno, Génesis capítulo 1. Entonces la pregunta es, ¿de quién es eso? ¿De Dios? ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Por eso es bueno? Sí, por eso es bueno. Es el sello de que Dios habló, Dios lo hizo, Dios, etcétera. Entonces, la obra es buena, la obra es buena, la obra es buena, la voluntad es buena. Aleluya. Diga conmigo, la obra de Dios es buena. Ahora diga, la voluntad de Dios es buena. Pero noten, cuando tenemos el panorama de obra buena, las palabras relacionadas son una de ellas es primer día, hasta ahora, etcétera. Pero cuando ya entramos a la buena voluntad, ¿qué palabras están relacionadas? Que ya es un avance. Las palabras que están relacionadas son querer, coma, hacer, coma, producido por Dios. Ah, caray, eso está complejo. Eso está complejo. Porque veo a Dios haciéndolo y veo a Dios, no es que tome mi lugar, es que yo quería ver cómo le iba a hacer. No. Dios dice que lo que va a ocupar o lo que va a ocuparse de nosotros es su voluntad. Si con eso es el pleito, digámoslo ahora. Ven, hay quienes no argumentan con Dios cuando es el principio, el primer día. La salvación, la oración, estar oyendo la palabra. Pero hay quienes ya tienen una tendencia de argumentar con Dios cuando ya se trata de su voluntad. Y comienza uno a decir, no, ¿sabes qué? Aquí es donde entran los cristianos que dicen, no quiero, no puedo, no siento, no me dan ganas. Eso es arguir, refutar, negar, rechazar, oponerse a, no a la buena obra, sino a la buena voluntad. ¿Qué nos pasa? O sea, entendamos el lenguaje. No hay predicador que nos presente este desglose. Todo está escrito, no me lo adjudico yo que lo puedo desglosar. No, todo está escrito. Simplemente hay que seguir el orden del mensaje que comienza en el capítulo 1. Si yo nomás les predico de Filipenses 4:13 y hago un sermón de Filipenses 4:13, es un sermón textual. O Filipenses 4:19, cuando mucho abarca el capítulo 4, pero se trata de todo el mensaje desde Filipenses capítulo 1. Entonces, les pregunto, ¿cómo están ustedes que ya pasaron del primer día en donde conocieron la obra, pero ahora la voluntad es un asunto que ya el término para decir
en qué zona estás, es como una fábrica. Produce, Dios produce, Dios produce, Dios produce, Dios produce, Dios produce. Y sientes que escuchas todos los mecanismos. ¿Quién está aquí? ¿Qué está pasando en mi vida? Y Dios produce, y Dios produce, y Dios produce. Y uno dice, pero sí, ven, comienzan a chocar nuestros pensamientos y Dios produce. Y es que, vean textualmente, Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer bajo la dirección de su buena voluntad o por su buena voluntad, o su buena voluntad es lo planeado. ¿Ven? Buena obra, primer día, buena voluntad, cuando ya estás en la fábrica. Tú eres el objeto de la voluntad del Señor. Dios produce, están todos encendidos los controles, las luces, los contactos, la cadena de ensamblaje, y tú dices, hay mucho movimiento en mí. Y Dios produce, y Dios produce, y Dios produce. Si tú has visto caricaturas de la fábrica de chocolates o todo eso, ven, Dios produce. Entonces tú dices, es que a mí me enseñaron que Dios hace y Dios quiere y Dios hace y Dios quiere. Y entonces nos ponen así en un camastro con un coco, con unos lentes de sol y viendo a Dios. Dios hace, Dios quiere. Y ese no es el sentido que nos da la palabra. Dios nos dice en su palabra que Él produce en nosotros. En nosotros. Entonces, nosotros somos el objeto. En nosotros el querer. Nosotros vamos a conocer el querer y vamos a conocer el hacer. Ese es el aspecto cuando se usa la palabra voluntad. Cuando se usa la palabra voluntad hay conocimiento implicado en las partes. Anótalo eso. Cuando se usa el término voluntad hay conocimiento involucrado, implícito, implicado, compartido de dos vías entre las partes. Yo voy a conocer el querer, yo voy a conocer el hacer de Dios en mí y Él lo produce. Y Él lo produce por su buena voluntad. Aleluya. Ahora, ¿puede esto subir más de tono o el tono nomás llegó hasta ahí a su buena voluntad y ya sentimos que, ya ven la excusa, no le entendí, pastor? No, ya ni se la creo eso, ¿eh? No. Tiene uno que seguir porque faltan 2 capítulos y ya aquí estamos echando lágrimas de sol, ¿verdad? Porque nos resplandeció duro y uno comienza a lagrimear. Faltan 2 capítulos, 2 capítulos. Tercer capítulo, capítulo 3. Aleluya. Todo está rico. Amén. Uh-huh. 3:13. Que 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Oye, a ver, espérame. No estamos en el primer día de buena obra, tampoco estamos en ese capítulo 2 de su buena voluntad. En su buena voluntad, la forma como Él nos habla es diciéndonos lo que Él hará. Pero cuando entramos en el capítulo 3, cambia la forma. En el capítulo 3, lean el texto. Todo es
personal. Pablo dice, yo haré, no dice Dios hará. Cambia allí el punto, dice, hermanos, yo, no dice Dios, yo mismo no pretendo haber alcanzado ya, pero una cosa, no dice Dios hace. Eso quedó en el capítulo 2. Ahora dice, una cosa yo hago. ¿Ven cómo se le subió ya? Estamos en, más, avanzamos la tercera milla. Una cosa yo hago. Si ya se nos subió, ahora sí que el nivel del agua, donde ya tenemos que comenzar a nadar de muertito, o así como de perrito, porque llegamos a un nivel en donde lo que todos deben hacer, no todos lo hacen. Ese es el punto. Ese es el punto. Lo que todos deben hacer, no todos lo hacen. Ese es el punto en el tercer capítulo. Pero todos buscamos tener una fe participativa. Pues de eso se trata cada capítulo. Ahora, ¿va a ser difícil lo que Pablo dijo? ¿Nomás era para Pablo? No. Una cosa yo sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás de mi vida. No en el capítulo 2, ni en el capítulo 1, sino es un asunto de su vida. Vamos a varias versiones allí. Les digo lo siguiente. El 99.99% de las pláticas, hermano Benji, que he tenido con hermanos en Cristo, así sea uno o si sea una pareja, o así sea de Denver, Dallas, Phoenix, o de Bahía de Banderas, etcétera, el 99.99%, incluyendo la plática que tuve ayer con Mike y Estelita Bravo, en un desayuno, esa la incluyo como la más reciente. El 99.99% de con quienes hablo siempre recuerdan el pasado. Y espero que me estén oyendo. Siempre recuerdan el pasado. Estamos en el tercer capítulo nivel. Y aquí Pablo pone el ejemplo de ser el primero en lo que todos deben hacer, que no todos hacen. Sentémonos a desayunar. Te invito al alcatraces, te invito a las palomas doradas de la marina, te invito a la pérgola mía, te invito y vamos a hablar de lo que tú quieras, pero te voy a decir, eso es pasado. Eso es pasado. ¿Cómo le harías para tener una plática conmigo? Porque es interesante lo que está diciéndonos el Espíritu Santo en este nivel. Tú me pediste una fe participativa. Una fe participativa, ¿cómo es eso? Entonces dice, he decidido no fijarme, que esto es hacer memoria, recordar, bla, bla, bla. Oye, ¿te acuerdas? En lo que ya he recorrido, no fijarme. Sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Entonces, hermanos, esto es desafiante, desafiante, desafiante. Yo les pregunto, ¿cómo es que llegan tan rápido al todo lo puedo en Cristo?
si esto es el atolladero, si tú hablas y todavía hablas tocando lo que has recorrido o lo pasado o antiguo, no estás haciendo lo que Pablo hizo. Otra versión, por favor. Dice, no, amados, o no, hermano santo, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Y nomás hay 3 puntos. Ayer, hoy o mañana. Vamos a ver la temática que va a agarrar. Olvido el pasado. Oh, pastor, a lo mejor dice el hermano Fernando Cota, es que sin pasado no puedo predicar, sino que predico. O cualquiera de ustedes. Prediquen como personas que han olvidado el pasado. Prediquen así. O hermano Guti. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo, y así avanzo, y así avanzo, y así avanzo. Recuerda, ya no estamos en el primer día, aquel que comenzó en vosotros la buena obra. Ya no estamos en el momento de estar leyendo. Dios es el que produce en vosotros por su buena voluntad. Ahora Dios nos dice, ahora yo te veo a ti. ¿Estás haciendo lo que Pablo hizo? Está desafiante, aleluya. Capítulo 4. Vamos a ver cuántos llegan al capítulo 4. Aleluya. Capítulo 4. Versículo 14. ¿Qué dijeron? Se va a brincar eso de dar, ¿verdad? No, pues voy directo a eso. Eso es el punto nivel 4. Nivel 4. Sin embargo, hicieron bien. Vean esto. Obra buena. Voluntad de quién? De Dios. Buena. ¿Qué hiciste, Pablo? Olvidaste. Bien, Pablo. Capítulo 4. Iglesia de Filipos. Ahora se les dice a ustedes que ustedes hicieron una buena obra. Esto es lo más alto, es como el pico. ¿Sabes por qué? Porque estas palabras no son para un individuo, es para toda la iglesia y que todos estén en el capítulo 4. ¿Cuánto vamos a tardar en llegar? Todos, todos. Algunos llegan dormidos, otros despiertos, pero todos, metan a todos rápido. Bien hicieron, ¿por qué está ahí bien? Porque se hablará solo si alguien hizo lo que es bueno o de bien, que es ya hacer las cosas como Dios las hace. Es como decirles Dios a ellos por el Espíritu Santo y la autoridad apostólica del enviado Pablo, diciéndoles, Iglesia de Filipos, ustedes han hecho algo
que Dios lo califica como cuando Él calificó sus obras. Génesis 1. Y vio Dios todo y todo era bueno. Bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Es hasta entonces que Dios les revela que la fe de ellos ya llegó a un nivel participativo. ¿Ven hasta dónde y ven hasta cuándo? Listos, porque los voy a poner en un punto crítico. Por décadas se nos enseñó y se nos dijo y se nos promulgó que la ofrenda es parte del servicio. Y así se nos encuadró mentalmente. Y no sabemos nada más que eso. Pues hoy avanzamos. Ya sabemos algo más que eso. La ofrenda no solo es parte de un servicio, es más que eso. Es nivel 4. Entonces no estamos en un modo religioso ofrendando, tampoco estamos en un modo cooperativo ofrendando. Hemos conocido en Filipenses lo que es desarrollar una fe participativa. Cuando ya conozco la buena obra, cuando ya conozco la buena voluntad, cuando ya soy alguien que prosigo adelante, entonces Dios declara que en todo el cuerpo de creyentes hay un mismo sentir. Hay un mismo sentir. Todos tienen esa forma o esa consolidación de querer participar en fe. Dice, versículo 15, y bien saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuestiones de dar y recibir. ¿Por qué? Porque hay quienes tuvieron la percepción en su mente de eso de participar en el dar y recibir como algo religioso, de tal forma que sintieron que si querían bueno y si no también. Tú nunca sabrás eso de si estás en lo correcto o no hasta que hayas pasado por capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y en el capítulo 4 explota la revelación y te das cuenta. Entonces, los filipenses estaban más adelantados que los que dijeron que no en el entendimiento que tenían o razonamiento que poseían o fluyeron para soltar el no. No es, hermanos, participar no es un asunto de dinero, es un asunto que tiene que ver con capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. ¿Cómo se le llama todo ese proceso? Sino solo ustedes. Dicho de otra forma, hermano, usted no puede aprender a dar nomás dando. Y a veces los predicadores amañados le hacemos así. ¿Cómo quiero enseñarte a dar? Pues dando. No, eso no es así tan escueto como suena. Si uno quiere ser participativo, ¿qué dice el capítulo anterior? Tienes que olvidar lo que queda atrás. No nomás es dar, tienes que olvidar lo que queda atrás. Dar es soltar algo y ahí uno saca los mínimos, pero no olvidamos lo que queda atrás. ¿Ves ese progreso? Entonces, por eso ellos se distinguieron de una manera
por encima como campeones. Una fe preciosa. Solo ustedes, eso es de clase, solo ustedes, solo ustedes, solo ustedes. Entonces, versículo 16 dice, incluso a Tesalónica una y otra vez me enviaron para cubrir mis necesidades. No es que yo busque dádivas. Lo que busco es que abunde fruto en la cuenta de ustedes. Ahora, pero voy a hacer una pausa porque hay quienes están pensando, pastor, se brincó Filipenses 4:13. Vamos a atender esa situación antes de pedir las ofrendas. Filipenses 4:13 es lo que dice el capítulo 1, lo puedo. Lo que dice el capítulo 2, lo puedo. Lo que dice el capítulo 3, lo puedo. ¿Pude eso? En Cristo sí se puede. ¿Ok? Entonces, el capítulo 4, ya tengo una gracia, tengo una excelencia, tengo una libertad. Estoy en el versículo 17. No es que yo busque dádivas, lo que busco es que abunde fruto en la cuenta de ustedes. Ven, allí ya son leyes espirituales, leyes de la siembra y la cosecha, de la retribución, leyes de la asociación, leyes de negocios. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno y he recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron, sacrificio aceptable, de olor fragante y agradable a Dios. Así que, y entonces Pablo ya nos presenta el 4:13 y 4:19. A ver, todos los que dijeron que todo lo pueden en Cristo. Y Pablo comenzó a revisar sus corazones, sí. Pudiste el capítulo 1, pudiste el capítulo 2, pudiste el capítulo 3, es verdad. Entonces, a ustedes, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza sin gloria. Esa gran verdad no tiene contundencia o eficacia en ti si el capítulo 3, el anterior, que dice, olvidando todo lo que queda atrás, es allí donde no podemos forzar los textos a que hagan algo favorable por nosotros, que es algo prometido, sin nosotros haber hecho lo correspondiente. ¿Cómo puede Dios suplirme si yo no he olvidado lo que queda atrás? Y lo que muchos desde el púlpito, los cito a ellos porque ellos son los que sueltan la enseñanza, han fomentado es que dando se te dará. Es una verdad a medias, pero no te dicen olvida lo que queda atrás. Eso no lo citan. Entonces, vean, así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Noten cómo Filipenses es una relación de la iglesia y Cristo en su más profunda intimidad. Iglesia, hace esto, y la iglesia lo hace. Y luego Cristo le dice a la iglesia, yo voy a hacer esto, y Cristo lo hace. Y luego Cristo le dice a la iglesia, yo voy a producir esto en ti. Y la iglesia, esto es uno de los mensajes íntimos. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falte. Conforme, ¿por qué? ¿Por qué suplirá? Porque eso está a la par del capítulo 3. Dice, prosigo hacia lo que tengo hacia adelante. En esa misma forma como tú estás pensando y creyendo, Dios te está hablando. Dios te suplirá todo lo que esté
hacia tu destino o hacia tu senda de tu llamado, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Aleluya, hemos terminado. Gloria a Dios, vamos a ponernos de pie y vamos a fe participativa. Amén. Pero quiero que pasen olvidando lo que queda atrás. Si no, no pasen mejor. Amén. Porque así se hace efectivo eso de que mi Dios pues suplirá. Y quiero decirles que todo lo pueden en Cristo y es olvidando lo que queda atrás. Amén. Amén. Cuando vuelvan a platicar, ya no hablen olvidos, ya no hablen en archivo muerto. Hablen las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Vamos pues, diga conmigo, voy a participar como los filipenses lo hicieron. Aleluya. Diga conmigo y vamos a decir esta promesa. El 19, vamos a leerlo. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y declaremos Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Yo acabo de dar y he olvidado todo lo que queda atrás. Amén. Para que ya ni hable conmigo, porque no voy a hablar de nada de lo que quedó atrás. Amén. Pase. Aleluya.